Ahora sí, para comenzar, quisiera que por favor usted, Paulina, me comente un poco con respecto a cómo es que nace este proyecto, ¿no? ¿Cómo es que nace Ave que sabe? Tengo entendido de que, bueno, es uno de los primeros acercamientos que tiene usted un poco más desarrollado con la animación. Así es. Bueno, Ave que sabe surgió como una idea en un concierto, escuchando a Rodrigo Carazo, al autor de la canción. Yo en ese momento estaba estudiando fotografía, no tenía idea cómo se hacía una animación, así que fue literalmente mi primer acercamiento. Fue lo primero que hice y está realizado con lápiz y acuarela. En ese momento lo único que tenía era una lámpara y un vidrio, así que me ponía el vidrio de rodilla a rodilla y la lámpara abajo y dibujaba en cualquier posición donde estuviera. Y bueno, fue un proyecto que estuve desde finales de 2015 hasta mediados de 2016, los compases de la canción, y dije, bueno, tiene que haber 12 dibujos aproximadamente por segundo, y maravillosamente todo encajó. Pero sí fue una idea que surgió con Rodrigo, jugando también con esta idea de los ciclos de la vida y del instinto, ¿no? La canción se llama Ave que sabe, y el estribillo dice: ave que sabe que es ave y volará. Como esa parte intuitiva que tenemos dentro y que te lleva a hacer eso para lo que naciste. Así que un poco con el impulso de la canción y de esa temática, sabiendo que yo hacía muchos años que no conectaba con el dibujo, que venía más que nada con la fotografía y con el video, dije, bueno, retomo el dibujo y me mandé en una que no sabía muy bien qué era, pero la verdad es que me divertí mucho y bueno, demoré bastante porque no le dedicaba el tiempo total a eso. Estaba más que nada estudiando foto. Hubo un verano en el 2016 que bueno, terminé de dibujar, después mientras terminaba de estudiar pintaba, y ya cuando llegaba al final y me di cuenta que era importante la digitalización correcta, o bueno, cuidar ese momento del traslado del lápiz y el papel con acuarela a lo digital, bueno, me di cuenta que era una parte técnica que yo no podía resolver y que el escáner no me satisfacía estéticamente. Entonces empezamos a buscar con Rodrigo a alguien que pudiera hacerlo, y ahí nomás apareció Juan Manuel Costa, que estaba pidiéndole a Rodrigo música para un reel de animación de él, y como que fue perfecto, apareció en el momento justo y le preguntamos si no quería ayudarnos a editar. Así que gracias a Juan se terminó de cerrar el videoclip y lo estrenamos a mediados de 2016, si no me acuerdo mal. Pero la verdad que fue una experiencia así como bastante de la intuición y de empezar a jugar, y a razón de eso y de ese contacto con Juan es que yo empecé a animar. Fui soltando de a poco la fotografía, que siempre vuelve, porque la foto siempre vuelve. Gracias a eso fue que me fui acercando a la animación. Fantástico, muchas gracias por habernos dado, bueno, esos comentarios, abrirnos un poco más sobre lo que es esta experiencia de este proyecto y cómo nace, ¿no? Y sobre todo saber cómo ha realizado este producto teniendo una idea, podríamos decirlo así, vaga de lo que se tenía que realizar. Entonces, nos gusta bastante. Ahora me gustaría, por favor, escuchar a D2, director del videoclip Capital, que me comente cómo nace este proyecto, ¿no? También mencionar lo fantástico de los colores y que, bueno, es un tanto distinto al videoclip de Paulina, ¿no? En este caso, este es más digital. Por favor, Diego. Bueno, o sea, si tuviese que rastrear el origen de la idea, lo que se junta es, de alguna manera, ese problema que tiene todo el que está interesado en el arte, en el dibujo, o el arte en general, que es hacer algo, hacer una obra, crear algo. Y el problema o de no poder empezarlo o de nunca poder terminarlo. Y además digo, yo no me dedico formalmente a la animación ni al arte, es más bien lo hago como un hobby, ¿no? Pero quería por lo menos cerrar un proyecto, empezar y terminar un proyecto para demostrarme que podía hacer algo realmente y que fuese algo más ambicioso que, no sé, que crear un cómic pequeño, aunque un cómic es bruto laburo también, pero quería empezar y terminar algo, ¿no? Y más o menos de trabajo total me llevó como un año, si bien hubo periodos donde no estuve haciendo nada. O sea, periodos como de descanso, ¿no? Y
Y bueno, la idea surgió la primera vez que yo escuché esa canción, que la escuché en vivo, la primera vez que la tocaron, la banda de mi hermano, con los amigos, y me gustó lo que decía la letra, el problema que trataba, que se conectaba con cosas que yo estudio de alguna manera, de otros lugares. Entonces me pareció un buen proyecto para confluir las cosas que leo con las cosas que me gusta dibujar. Y bueno, ahí nació el proyecto. Como el caso de Paulina, yo tampoco sabía muy poco animar porque una vez hice un proyecto cuando tenía 14 años, un pequeño proyecto que se borró porque el programa crasheó y nunca más lo pude recuperar. Y fue como empezar desde cero a aprender a animar. O sea, el mismo proceso del video, si lo ves con detalle, la complejidad de la animación va creciendo a medida que termina el video. O sea, te da muestra de un proceso de aprendizaje también. Que para mí fue eso, fue ponerse una excusa para aprender a hacer algo y poder terminar un proyecto que dentro de todo quede prolijo. Si bien, o sea, hoy día le veo un montón de defectos, de cosas que podrían haberse corregido, haberse mostrado mejor, pero dentro de todo me parece que quedó algo decente. Y bueno, respecto al proceso creativo, es muy complicado, sobre todo es muy complicado disciplinarse uno mismo para insistir y seguir haciéndolo, a pesar de todas las cosas que tenés que hacer, dedicar el tiempo libre a eso. En mi caso, que lo hacía gratis, también eso es muy importante. No es lo mismo si es algo pago que si lo estás haciendo de onda o para ponerte a vos mismo un desafío. Nada, tener en cuenta eso, la exigencia de tener que terminar algo, porque me parece que estamos en una época donde hay muchos críticos, todos saben de todo, todos saben criticar y los detalles y mucha teoría, pero pocos se animan realmente a intentar acercarse a una obra, a cerrar algo, a cerrar una obra y a decir, bueno, esto es lo que pude hacer objetivamente, ¿no? Y bueno, yo quería eso. No sé si voy a seguir necesariamente haciendo animaciones. Sí tengo proyectos en mente, pero realmente si fuese a hacerlo, me gustaría hacerlo financiado de alguna manera, ¿no? O de a poquito. No tomármelo como que tengo que terminarlo en un año o por ahí. Pero realmente fue una buena experiencia en lo personal. Me sentí bien haciéndolo. A pesar de las tensiones y el estrés y todo, ¿no? O sea, no es puro goce, hay mucha tensión y ahí se derriba un mito, ¿no? El mito del artista que lo hace todo con pasión. También te estresás, también te cansás como un trabajo cualquiera. Está idealizado también eso. El hecho de estar sentado con el cuerpo quieto tantas horas, los ojos cansados, las articulaciones cansadas. Me parece que hay en el desprecio del arte, ¿no? Como que fuese puro goce, pura diversión, y en realidad es un trabajo que se hace con el cuerpo, que se hace con energía. Entendemos, creo que quizá la mayoría de las personas que estamos acá, ese punto muy importante que se menciona, que es quizá ponernos como reto el completar algo, porque cuántas personas existen y cuántas ideas existen que decimos, esto lo voy a iniciar. Y o sea, sí, lo iniciamos, pero no hay fecha en cuando se acabe, o si se acabe muchas veces no lo mostramos. Entonces es importantísimo concretar algo y poder mostrarlo hacia las demás personas, como usted menciona. Quizá también algo que me gustaría conocer, porque usted menciona, ¿no? Lo de la banda de Motor Eterno, es el primer videoclip, en este caso animado, con el que cuentan. También durante el videoclip se muestra como si es que fuera un futuro semi-cyberpunk, quizá también sintiéndose Mad Max, y todas estas ideas confluyen ahí. Entonces no sé si todas estas ideas vinieron de usted, vinieron por parte de la banda, ¿cómo fue todo ese planteamiento? Yo en ese sentido tuve libertad creativa absoluta, ¿no? Me gustó que fuese así porque si lo hacía de alguna forma como un regalo hacia la banda y hacia mí mismo, que tuviese esa libertad. Pero yo me puse como meta que tuviese que ver con la letra, pero no que fuese literal, ¿no? Porque si hubiese sido un paso muy fácil, por ejemplo, si la imagen se refiriese literalmente a lo que dice la letra, entonces en vez de hacer esto de los cyberpunk y lo de la simulación, el videojuego, llevarlo por el lado de, no sé, un padre, una madre que no puede ver a sus hijos porque tiene que trabajar. Digo, esa es la realidad que ya vemos, la literalidad. Pero a mí me parece que no le agregaba nada
Y quizás hubiese tenido más éxito haciendo eso, porque hay como una exigencia de la realidad, de lo normal, de reconfirmarse en las mismas imágenes. Y a la vez como una cierta vergüenza cultural, por lo menos de donde yo vivo en Uruguay, de que nunca se puede trascender e intentar mostrar cosas que como que trasciendan ese realismo inmediato, ¿no? Que tiene las representaciones en general. Y bueno, sí, las ideas muchas son de filosofía en realidad, o sea, se trata como de nuestra época, de formas de escapar, por ejemplo, los videojuegos y de la necesidad de mantenerse conectado como un escape entre un mundo que desaparece, que se viene abajo, y a la vez la manera de ingresar y de mantenerse en el juego es brindando los propios datos, la propia información. O sea, es poner el acento en esas granjas de datos que somos nosotros, ¿no? Granjas de información que estamos brindando. Y no es que tampoco brinde una solución final como una revolución, o sea, se trata solo de personas que insertaron un virus, hackearon de alguna forma una de estas empresas que podría ser como Apple o Amazon o Google, y por lo menos hacen ingresar una falla a la máquina. El final sigue siendo abierto porque por cómo termina el glitch final donde la mujer está viendo al sol, también podría seguir siendo una simulación. O sea, es llevar la idea de que incluso la propia idea de liberarse puede ser una simulación, puede ser una fantasía, un artificio para mantenerse conectado igual y no hacer nada. Pero realmente me alegro de que haya alguien interesado en el videoclip y que me haga este tipo de preguntas, porque es parte de la idea, ¿no? Del video generar eso, y muchas veces no lo vi a eso, por ejemplo, directamente en YouTube. O sea, si bien todos destacaban qué bueno esto que está hecho en Uruguay, bla, 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 pero digo, no importa eso, no importa si es de Uruguay, si de donde sea. Lo importante es lo que propone el material, no de donde sea, no destacar de que, porque sos uruguayo o de donde sea, qué bueno esto. Entonces me alegro tu interés y las preguntas. Muchas gracias a usted también. Como menciona, en sí es todo un sentimiento colectivo. Al final, todos nosotros vamos a utilizar todo este material audiovisual que encontremos durante nuestra vida, y si queremos realizar, bueno, como referencias, ¿no? Y eso nos va a ayudar a crecer y a hacer trabajos mucho mejores en todos los sentidos. Ahora me gustaría, por favor, mucho seguir con Paulina. Querría conocer un poco más sobre, bueno, estaba mencionando ya, adelantó un poco sobre lo que fue el proceso en sí del mismo videoclip, pero quizá yo quería hacer un poco de consulta con respecto a las mismas transiciones que se plantean de acuarela a acuarela, y también el movimiento que tiene la cámara, que si vemos en un principio es abierto, nos muestra la mesa, luego estamos totalmente en la hoja y, bueno, termina otra vez abriendo hacia la mesa, ¿no? Me parece muy interesante todo eso que plantea. No sé si podrías comentarnos un poco más acerca de ello. Sí, cómo no. Me acordé que en principio que tengo acá, le tendría que haber bajado para mostrarles, pero tengo un toco así de resmas de ave que sabe, que nunca me pude despegar de ellas, y están ahí. Y bueno, en relación a esta técnica, además de lo particular que tiene, de que es algo tangible, de que después la mayoría de los proyectos que hice son digitales, nada, guarda como algo de la calidez, del haber atravesado, del haber pasado con tus manos por cada una de esas hojas más de una vez, para el momento de dibujar o para resetear y redibujar, porque el video fue en principio dibujado todo a lápiz, sin conciencia tampoco de cómo generar aceleraciones o desaceleraciones, entonces es como bastante constante el movimiento. Y bueno, eso, lo dibujé primero todo a lápiz y después terminé de convencerme de que tenía que ser acuarela, aunque sí previamente hice un testeo con bueno, una paleta de color particular que habíamos chequeado con Rodrigo, que tenía que ver también con el álbum que estaba por salir, porque ahí hubo otro punto y relacionado con esto que traía Diego, no solo de la fiebre de proponerse hacer algo uno en soledad, sino que de repente cuando trabajas con la música hay artistas detrás y hay como poesías y mensajes que se resignifican y empuje también, ¿no? Porque justo en el caso de Rodrigo estaba por salir ese álbum y Ave que sabe es el track número 1 del álbum Oír e Ir. Entonces había ahí como un peche que tenía que resolverlo pronto porque salía el álbum y no podía salir un año después el videoclip.
estaba bueno como aprovechar también que sea dentro de lo cuestionable de qué es útil y qué no, tratar de seguir las estrategias para impulsar a la música de Rodrigo, ¿no? Como que hubo ahí varias cuestiones que impulsaron. Pero bueno, para volver a la técnica, en principio sí dibujé todo a lápiz y después pasé por todos los dibujos con acuarela, cuando ya había hecho algunas pruebas con fotografía para testear que funcionara más o menos el movimiento, que no se corte, empecé a pintar. Y el recorrido, la transformación, la transición de una figura a otra, apareció como jugando. Una vez que estábamos con Rodrigo escuchando la canción, era la maqueta en ese momento, entonces yo hasta tenía como otras sensaciones, otras texturas en mi mente o a favor, digamos, para sentir esa cuestión más analógica, que sumaron un montón, porque las maquetas suelen, además de tener ruido, estar realizadas con instrumentos que no son los definitivos, grabados con micrófonos que no son los definitivos, entonces tenía como una sensación, unas texturas y una forma total la canción que era otra a la que se fue desarrollando hasta que terminó el videoclip, digamos. Entonces, en ese inicio, algo que sucedió muy lindo fue que pusimos la canción, yo cerré los ojos y fui con las manos en el aire dibujándole, que era más o menos lo que iba pasando. Entonces me imaginaba un ave que se posaba en un poste, que en realidad era una guitarra, que después se derretía y esa gota, explotaba en miles de aves, y bueno, todo eso trasladado a un lenguaje minimal porque era lo que tenía que hacer para lograr animarlo, si no, no había chance de que pudiera hacerlo. Así que a razón de esa transformación fuimos haciéndolo y bueno, lo particular que tiene esto, y creo que también tiene que ver con el proceso de Diego, es que es como una animación que va para adelante, digamos, que no hay una preproducción, ni un storyboard, ni algo que vos pactás de entrada qué es lo que tiene que suceder. Yo sabía que iba a empezar acá, iba a terminar acá, y cuando llegara la muerte del ave iba a retroceder aproximadamente a la mitad de la canción, y la otra mitad, que es otra particularidad que tiene la canción, que es que la otra mitad es un solo de la voz de Rodrigo, que no es común y menos en un track número 1, entonces como que había muchas cosas que me permitían construir esa narrativa a lo largo del tiempo y animar avanzando, digamos, sin tener algo previsto. Bueno, sucedió esto, que fui dibujándolo y la única parte que se modificó era en un momento había 2 personas que bailaban, y si bien estaba bueno, la idea de llevarlo a 2 cuerpos humanos nos sacaba de cierta naturaleza que tenía el videoclip, así que eliminamos esa escena y aparecieron los peces, que es el momento en el que se traslada, vuelan hojas de un árbol y después esas hojas se transforman, cruzan de una hoja, de un lado de la hoja al otro, y se transforman en peces. Y ese momento de improvisación, además de que fue algo que quedó grabado después, porque justo Rodrigo me filmó y está ahí como el making of del videoclip, se transformó en mi parte favorita, porque siento que funciona con la sensación de acuarela, funciona muy bien esos brillos que dejan los peces cuando miras desde arriba con la luz del sol, que es como inestable, pero gracias a ese brillo los distinguís. Entonces sucede algo muy lindo en la sensación de cardumen, que terminó siendo como la parte que más me gusta. Y después, fue conectar nomás, hacer que esos peces se fundan en una misma ave, que es algo maravilloso que tiene la animación, que deformas algo y se vuelve a formar otra cosa y funciona. Entonces, creo que fue esa una de las cosas que más me llamó la atención incluso de la animación, no solo la posibilidad de que cualquier dibujo se mueva y tome vida y te impacte por movimiento, sino que puedes hacer lo que quieras, lo desarmás y armás y aparece, digamos. Bueno, incluso en las películas de live action, la animación, el trabajo invisible de los efectos especiales, cuando están bien hechos, no se ven, y tiene que ver con esta posibilidad que te da la animación de ilusionar a las personas, ¿no? De generar ahí una magia, una ilusión con un par de dibujos. Es buenísimo. Sean más complejos o menos complejos, funciona. Hay una magia ahí en engañar al ojo que me fascina de la animación a mí. Sí, justamente sobre lo que comentan, ¿no? Toda esa misma experiencia que se hace sentir al espectador es fantástico, y además todo el proceso que lleva uno mismo planteando diferentes ideas, experimentando, porque eso es lo más bonito, ¿no? Y decir, guau, esto queda
Muy, muy bien. Quisiera proceder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la experiencia que se llevan ustedes? Te levanto la manito porque creo que es una respuesta que tengo cerca. Y es que, bueno, al ser mi primer acercamiento a la animación así con tanta intensidad, porque al final es eso también, es muy intenso, como decía Diego, la pasas mal, el tiempo te corre, no sabes si lo vas a terminar, si va a quedar bien, y al final siempre hay personas que te empujan un poquito para que termines. Fueron situaciones que me modificaron la forma de verme a mí como artista y del tiempo que dedico a las cosas y eso, la dedicación que requiere no solo la animación, sino cualquier pieza. Y esto de la idealización del artista que también trajo Diego, sí, no la pasamos bien y tampoco somos el artista sufriendo, existencialista constantemente, ¿no? Pero es real que los ritmos actuales nos exigen presencia en las redes, destacarse, bueno, un montón de cosas que, aunque no sea tu bandera y no quieras ir por ahí, te corre un poco y es incómodo. Entonces, lo bueno de este tipo de trabajos o de procesos creativos, porque en mi caso también fue un ofrecimiento hacia Rodrigo, no fue un encargo, es que, bueno, te conectás con algo y entras ahí, y hay algo de la pausa en el tiempo que es muy disfrutable cuando tenés un objetivo, cuando vas hacia un lugar que por más que te vayas llevando y termines en otro que no era el pensado, ese norte que te permite experimentar, creo que es lo que más rescato, digamos. Eso, la posibilidad de decir, bueno, a ver, voy a probar a hacer esto, me lo propongo y le meto, a ver qué pasa. Flaqueé en el proceso un montón, y bueno, Rodrigo estaba ahí tipo, bueno, ¿y cuándo lo sacamos? Porque esto no tiene que salir, o no sale, o dale, le metemos y decime cómo te ayudo, porque a su vez era yo sola y no es que Rodrigo me podía ayudar a pintar, a dibujar, era un proceso en el que estaba realmente sola. Más que no conocía a nadie del ambiente todavía. En los proyectos actuales ya trabajas con 5, 6 personas, 7 más en el mejor de los casos, y los ritmos son otros, aprendes a delegar, aprendes a trabajar en equipo y el proceso es otro, pero cuando estás en soledad, si el proyecto te permite conectarte, disfrutar, además de todo el sufrimiento que ya mencionamos y que es inevitable cuando se trata de animación, bueno, eso, para mí el rescate está ahí, en la posibilidad de entrar en espacio-tiempo paralelo para generar una pieza o sí, contenido al final, porque también se trata un poco de eso, ¿no? De estar generando contenido que no es algo para tomarse a la ligera. Mucho entendemos con respecto a lo que es en estos dos proyectos, ¿no? En cierta manera el denominado salto de fe, ¿no? Entregarnos hacia un proyecto que no sabemos cómo resultará. Lo divertido es el trayecto hasta el final, ¿no? Muchas veces el final es difícil y largo, es importante iniciarlo al menos. Me gustaría escuchar por favor a Diego, rescata de su proyecto. En principio es muy parecido a lo que dijo Paulina, porque es tranquilizante tener una meta, ¿no? De tener una tarea fija que uno tiene que seguir y que tiene que ir revisando, que ir mejorando, curando. Y siguiendo esto, lo que me dio es demostrarme que podía terminar algo. En el sentido artístico, ¿no? Las otras cosas sí, quizás son más fáciles porque son necesarias, pero se supone que el arte no es algo que se hace por el mero hecho de admirarlo o de deleitarse o de apreciarlo. No es una necesidad básica, por decir, aunque yo creo que sí, que estamos bañados de ficciones y de arte y necesitamos historias y cosas que construyan nuestros sentidos y nuestra vida, y lo mismo las fantasías y los sueños, y el arte en el marketing y en el diseño está todo el tiempo, aunque es con otras pretensiones. A mí me pasó que mientras lo estaba preproduciendo de alguna manera, que estaba buscando paletas de colores, inspiración en ese sentido, sí me acerqué a algunas comunidades de artistas, de imágenes, pero mientras lo hacía ya no miré más. No miré más nada como para tratar de alejarme un poco de esa influencia, que no sé si fue bueno o malo hacerlo, ¿no? Porque después cuando fui realmente a qué sería los medios de exposición de un artista, es esto que hablaba Paulina, ¿no? Las redes y todo eso que tienen ciertas lógicas que me parecen muy tristes. Se le llama estilo a repetir una y otra vez lo mismo. Entonces tenés
tenés personas que hacen el mismo dibujo, agarran una escena de un anime y la dibujan igual, o sea, eso lo haría una máquina, y tienen miles de seguidores, y quizás la gente que varía y que está buscando otras cosas, otros accidentes, que experimenta o que no sigue tales corrientes, son más ignorados. Más allá de eso, no, me parece que resumiría en eso, la tranquilidad de tener un objetivo y demostrarse uno mismo que se puede terminar. Sí, sobre todo ayuda mucho al crecimiento como de manera individual, ¿no? Se siente como que has dado un paso gigantesco. Vimos en cierta manera lo positivo, también hemos comentado un poquito de lo negativo, pero querría reincidir un poquito en lo negativo. Quizá no negativo en el sentido malo, sino de que a veces hay dificultades a las que nos vamos a enfrentar. Por eso es que me gustaría saber cuál es el principal problema que se les ha presentado. Vería varios, o sea, en principio es empezarlo porque uno siente como es que es de cero y nunca nada le cierra, ¿no? Yo tuve que hacer un montón de pruebas que al final fueron prácticas y hasta que hice una escena que me convenció y ahí captó cierta estética que mantuve, ¿no? Fue los colores y cómo iba a mover las cámaras, ¿no? Pero ese es el principio, buscar el cómo. Y después lo otro es terminarlo, cómo terminarlo. O sea, el principio y el final me parecieron las cosas más complicadas. Y después, respecto a lo técnico, yo tengo una Wacom de las normales. No es la que vos ves la pantalla, sino que vos estás viendo el monitor. Y usé esa casi hasta la mitad del video. Y después conseguí un iPad que yo puedo ver la pantalla y cambió bastante el poder ver con el ojo directamente al lápiz, esa relación ojo-lápiz que se parece al dibujo tradicional o a la animación tradicional. A mí me cambió un montón, la hizo más dinámica, además de poder mover la tablet, ¿no? Y poder animar en otros lugares y no estar siempre frente a la computadora. Hay más dificultades, pero ahora no me acuerdo. No sé qué opinás, Sí. Paulina. Sí, pienso, escuchándote, Diego, que siempre hay factores externos y factores internos. Como, bueno, sí, te puedes encontrar con problemas técnicos, te puedes encontrar con falta de tiempo, con falta de dinero. Bueno, los factores internos creo que son un poquito más complejos porque los arrastras después, idealmente no tanto, los arrastras como a lo largo de otros proyectos, ¿no? Como la inseguridad de que en algún momento bajás los brazos y decís, bueno, esto no sé si lo termino, no sé si llego a hacerlo. Creo que pasé por un par de momentos en los que dije, no, perdón la expresión, pero pensaba, esto va a ser una cagada. No va a funcionar, no va a estar bueno, no le va a gustar a nadie. Creo que esa vocecita es una que está bueno tratar de apagarla cada tanto y que fue una de mis dificultades en ese momento y que todavía por ahí caigo en esos lugares. Entonces, al haber estado sola, entre comillas, por un lado tomaba las decisiones yo sola, entonces, bueno, si me equivocaba era yo nomás el problema. Pero por el otro eso, no tenía como opiniones externas, o bueno, tuve algunas ayudas, sí, alguien me mencionó lo que era un storyboard antes de empezar, pero mi storyboard fue decir, bueno, la canción tiene 4 minutos, del segundo 00 a los 2 segundos va a pasar esto, después esto, así, no hubo pensar planos ni nada, era una cuestión de plano general y muy de lo chiquito, permitiéndote contemplar, que es algo que igual un poco sostengo a lo largo de otros trabajos y que tiene que ver por ahí con las personalidades de cada quien, o sea que capaz que si sabía hacer un storyboard no lo hubiera aplicado así, pero sí creo que ahí están eso, como las dificultades internas que son palos en las ruedas muy personales y que los tenés que atravesar solos. Sí, en el mejor de los casos tenés a alguien que te dice, bueno, dale, vamos, lo saquemos así como está, va a estar bien, y correr ciertas exigencias. Y después, en cuanto a las cuestiones técnicas, por ejemplo, dibujé todo en el papel 75 gramos A4 más clásico que podemos llegar a conocer todos y que tenemos en la casa y que yo de casualidad tenía. Gasté resmas que no me correspondían gastar y más o menos las reponía cada tanto. Y si hubiera sabido, capaz utilizaba, no sé, papel para acuarela, por ejemplo, porque en el momento en el que pinté hay algo de ese papel que es tan fino que con la acuarela se arruina y a su vez
como los paseaba a los sobres, con bueno, ahora tenía que hacer de tal segundo a tal segundo, me llevaba una cierta cantidad de hojas, me llevaba el último fotograma que había hecho de lo anterior, donde estaba, que de hecho una parte del proceso fue en el estudio mientras Rodrigo terminaba de grabar, de mezclar. Me llevaba y el vidrio, la lámpara a todos lados, la resma, y dibujaba, entonces también en ese pasear los materiales, como no era una hoja resistente, también se nota, digamos, en el videoclip ciertos accidentes o ciertos maltratos de las hojas, que capaz si hubiera sabido o si hubiera tenido otros recursos económicos, utilizaba una hoja más potente, no sé, o hubiera tenido otras elecciones estéticas. Después, bueno, también te lleva a otras cuestiones, como haber elegido tener ese marco de hoja, ¿cómo se llama?, de mesa, ese marco de mesa, como si fuera una hoja que está ahí durmiendo y empieza a suceder algo en la vida o en el potencial de esa hoja en blanco. ¿Estás bien, Diego? Suceden ese tipo de accidentes, Sí. no, perdón, de impedimentos, que bueno, son obstáculos que si hay una obra finalizada que la gente ya vio, significa que de alguna manera los saltaste, los atravesaste, los superaste, y es un buen síntoma a pesar de haber sentido esa sensación de ratos en los que, bueno, no puedo, no sé, no entiendo cómo hago esto, y bueno, siempre se puede como atravesar, digamos, se puede lograr si está esa semillita también, ¿no? Sí, justamente por eso mismo apuntaba la pregunta, ¿no? Porque si estamos hablando de que muchas veces es difícil iniciar un proyecto, también el terminarlo es muy interno. Todos los factores que están ahí, tanto del proyecto mismo como de la vida día a día, y como menciona, siempre hay que tratar, ¿no?, de seguir adelante, y lo podemos superar para así poder mostrar un producto. Pero ahorita me gustaría, por favor, escuchar a Diego. ¿Cuáles son los próximos proyectos que tiene en mente, no? Bueno, me surgió que hubo mucha gente que, sobre todo bandas, que también querían hacer un videoclip parecido en algún sentido. Pero claro, o sea, los precios que implica la animación, no todo el mundo cuenta con los recursos, sobre todo porque son bandas que no pueden vivir de eso. La música en general es muy complicado y es muy difícil que una banda tenga ese dinero, ¿no? A no ser que se busque abaratar la producción, que también es una opción. Entonces me pareció que el próximo paso lógico era hacer un corto. Arranqué a hacer una historia, un storyboard, que es una historia ambientada en el siglo XIX. Puede ser en cualquier lugar de Latinoamérica. Yo puedo decir que es Uruguay, pero podría ser Argentina porque son muy parecidos en su historia. Y tengo un storyboard y estoy de a poco, ¿no? Ya tengo diseños de personajes, o sea, tengo todo el storyboard terminado, pero me falta empezar, por ejemplo, a diseñar cómo se van a ver las cosas, ¿no? Cómo se van a ver los paisajes, las plantas. Y bueno, tengo eso, y en paralelo también estoy pensando, no sé si hacer un cómic o mini episodios de una historia. Lo que tienen los dos proyectos en común es que casi no hay diálogos, prácticamente. O sea, se trataría de desarrollar ni palabras, se trataría de desarrollar el contarlo con imágenes, ¿no? De desarrollar eso, que quizás con el video de Capital me critico un poco eso, ¿no? A veces aparecen muchas palabras y intentar meter muchas ideas y conceptos, que estaría bueno el desafío de contarlos con imágenes, ¿no? Que justamente está para eso la animación y el cine también. Este sería el cómic o serie de episodios. Es como una historia en otro planeta, pero que tiene cosas como que fuese una edad media en otro planeta, que se centra como en mostrar una suerte de gerontocracia, ¿no? Una suerte de círculo de ancianos de un planeta que se está destruyendo, que está secándose, y que ellos controlan, no sé si decir runas, ¿no? Son como los ojos de unas bestias que ya desaparecieron porque ellos los mataron, y la consecuencia de haberlos matado es que el planeta se está destruyendo. Entonces, pero les pasó que sin querer, en un ritual donde estaban trasplantando el ojo de un sabio al otro, aparece un personaje que en ese momento no tenía que estar ahí. Entonces el ojo, que sigue vivo de alguna manera,
lo ve a él y él pasa a ser el receptáculo del ojo. Entonces como que él empieza a ir metamorfoseando, este sería el personaje, que es un niño, se empieza a ir transformando y empieza a tratar de escapar de estos ejércitos feudales, ¿no? Desde otro lugar. Y acá tengo el otro, que esto ya es un storyboard posta, que es el que les contaba de la historia de este gaucho, que está escapando de la ley por un crimen del que se lo acusa, pero que nunca cometió en realidad. Acá vamos al pasado de él, y que nos cuenta qué pasó ese día, por qué se lo acusa. Creo que hablo por la mayoría de personas que estamos aquí en la transmisión, que nos fascina lo que está mostrando, no tanto el cómic como la idea del cortometraje. Estamos viendo y las imágenes son fantásticas. La verdad es que nos ha llamado la atención muchísimo. Y bueno, si es que en algún momento se logra concretar el cortometraje, gustara que se muestre por acá, por nuestras tierras, simplemente nos escribe y nosotros agradecidos de poder mostrar su trabajo, la verdad. Pienso y me siento identificada con esto que dijo Diego bueno, después del videoclip, el paso obvio o el próximo intento es un cortometraje en el que además volcás como cierta autoría o cierta forma de contar una historia o cierta temática que te interesa. Y bueno, así como fue como surgió Bosquecito, que es mi primer cortometraje animado con el que estuve charlando acá hace un tiempo. Y pienso en esto de fomentar, bueno, con Bosquecito fue justo otra carambola, como que tuvo que ver con conocer a Juan Costa también, pero pienso en que hay muchos fomentos, siempre hay más de un fomento, y hay una particularidad en relación a los cortometrajes, que es que tienen su propio circuito por ser de autor, ¿viste? Uno hace los cortometrajes, o porque, obviamente, porque tenés algún mensaje para dar, pero en realidad nadie te obliga a hacer un cortometraje, esa es la verdad. Como que es siempre un impulso del autor, de la autora, y tienden a tener eso, como un circuito muy particular en festivales y una vida corta, entre comillas, de 2 años de distribución, un poco más con suerte, y después se suben a las redes. Bueno, justo en el caso de Bosquecito, el tener una temática ecológica está ahora teniendo como una pequeña gira en colegios, pero bueno, también tuvo que ver con identificar cuál es la esencia de ese cortometraje, y si en tu temática, Diego, tenés una Latinoamérica interesada en la vida de un gaucho y también en una cuestión policial, pero adaptada a nuestra época y a nuestras costumbres. Me hizo acordar también a la historia del Gauchito Gil, que no te la sabría contar bien porque me la contaron hace bastante poco, pero que es un personaje, no sé si te suena, pero en Argentina es como un personaje heroico y Es un santo, ¿no? Es un santo, se terminó convirtiendo en un santo y tiene también una historia importante ahí con el cura Brochero, de acá detrás de la Sierra, Córdoba. Bueno, no quiero hablar de más porque probablemente tiene información errada, pero por ahí está bueno para buscar como detonante o como referencias que pueden ser de interés cultural, por lo cual consigas fomentos. Muchas veces no es por falta de interés que no nos llegan los fomentos, sino porque hay muchos proyectos y también por la forma en la que lo comunicamos, y a veces si es el primer proyecto es muy difícil dar a entender exactamente qué es lo que querés hacer, cómo lo vas a hacer, cómo va a funcionar. Entonces, eso, está bueno informarse. No conozco en Uruguay, la verdad, yo, pero ver qué festivales hay y a razón de qué festivales, ver qué fomentos están unificados con eso. Y después esta opción que dijo Javier, que me parece genial, que es el crowdfunding. Bueno, sí hay más de una forma y por sobre todo también está bueno animarse a mostrarlo, porque así es como llegan, esta carpeta que tenés, animarse a mostrarlo, y es como llegan informaciones, piolas. Y bueno, para saber también cuál es como la esencia y los lugares a donde puede ir, como que cada cortometraje también va creando su propio camino y te va diciendo qué necesitan. Entonces, bueno, eso. En general somos muchos los artistas independientes buscando fomentos, entonces por ahí no se trata de que no haya interés, sino de que somos muchos y por lo general se destina bastante poca plata a esto. Entonces, está bueno seguir presentándose, porque en la medida en que seamos muchos haciendo bulto, más bola nos van a dar y más plata van a bajar a esto. Bueno, eso. Termino mi discurso. Perdonen, me puse
No, no se preocupen, me parece muy bueno ese mencionar de que, bueno, no es en sí de que los fondos quizá no interesen en un proyecto y bueno, como mencionan, no son bastantes los proyectos que se presentan y muchos han sido rechazados por ciertas cosas y se presentan año tras año. Entonces, muchos proyectos ya han ido cambiando con el año y va mejorando y digamos, en el año que tú te presentas, en el primer año, se presenta otro proyecto y ya tiene cinco y con ese gana, o sea, habiendo siendo su quinta oportunidad en la que se presenta. Entonces muchas veces es por eso, no es tanto porque, como mencionan, no haya interés, sino es por eso mismo de que hay otras competencias que se están mostrando. Entonces, nada, mencionar que enhorabuena por lo que está haciendo, es fantástico, creo que nos ha gustado bastante y que bueno, otra vez si es que gustaría pasarnos ese contenido para mostrarlo en el video de YouTube, genial. Y bueno, apoyarlo, bueno, nuestro proyecto está abierto a apoyarlo en todo lo que podamos. Muchas gracias. Ahora, para regresar con usted, Paulina, me gustaría saber sobre sus proyectos, ¿no? Hace ya un año hablamos sobre sus futuros proyectos, ahora queremos saber un poquito más al respecto de esto, ¿no? Y el término de bosquecito. Bien, el término de bosquecito casi pisándose mientras terminábamos el proceso de sonido, sobre todo que fue a esta altura del 2020, plena pandemia, iba surgiendo la idea de una serie animada, de micros animados que de a poco se fue transformando en una serie. Bueno, presenté el proyecto, ganamos un fomento para el desarrollo de esa serie y ahora estoy tipo en pleno desarrollo. El desarrollo como etapa previa a cualquier preproducción o producción, ¿no? El desarrollo como etapa experimental de la técnica que vas a utilizar, la estética, las características de los personajes, no solo en cuanto a su diseño morfológico, sino a sus personalidades, a su psicología, a la curva total de la serie. Si bien lamentablemente también sucede mucho en Latinoamérica, que por ejemplo estuvimos 1 año y medio esperando el fomento y ya el dinero no es lo mismo, entonces nos tenemos que arreglar para realizar el mismo volumen de trabajo y calidad de trabajo con la cantidad de plata que es la mitad, y eso, bueno, nos está haciendo acortar los tiempos y trabajar sobretrabajado constantemente, o bueno, esto que sean las 10 de la noche y seguir trabajando porque querés que para el día siguiente alguien tenga las herramientas necesarias para trabajar en su área. La verdad que me está haciendo un desafío muy grande y no sé si va a ser en este momento la serie que yo digo que va a ser, que es una serie animada de 11 capítulos de 8 minutos de duración. No sé si va a ser eso, honestamente, pero en principio está siendo una etapa de experimentación muy, muy tremenda y particularmente este último mes se encendió una mecha en la que estamos avanzando de repente mucho con el diseño de los personajes, en los fondos de los personajes, de los escenarios de una casa, porque todo sucede en pandemia, de hecho. Ahí tengo spoiler de los planos de la casa y fue muy divertido porque el hecho de que haya sido durante la pandemia y que no haya tenido otras exigencias laborales y que, bueno, justo me encontró en casa de familia sin tener que pagar alquiler y esas cosas que suceden, me permitió como cierta distensión para entrarle al proyecto por ciertas áreas que no eran las que quizás hubiera imaginado en otro momento, pero de repente me conocí a una chica que estaba estudiando arquitectura y dijimos, bueno, dibujemos los planos de la casa. Y estuvo buenísimo porque eso me permitía a mí a la hora de escribir los capítulos imaginar el recorrido que hacen los personajes de un lugar a otro, entonces el tiempo que te lleva y eso trasladado a un storyboard o a un animatic te permite como mucha precisión que fue lograda sin querer queriendo por el deseo o sí, la manija de querer dibujar los planos de la casa, imaginarte cómo era el espacio. Y parece que no, pero toda esa preproducción gratuita, entre comillas, de 1 año y medio, me hizo ganar mucho tiempo ahora y está siendo una experiencia muy grande. La serie se llama Nobody's Club y básicamente se trata de la vida de 4 roommates que están en una casa tratando de averiguar quiénes son, y uno de esos personajes los filma y a partir de la documentación se van conociendo y reconociendo, y bueno, hay unas particularidades estéticas que tienen que ver con que
es un mundo en el que todos son pelados y tienen máscaras asociadas a sus personalidades, y también es una especie de metáfora de lo que elegimos mostrar para el afuera en las redes y de aquellas cosas que nos personifican más allá del pelo. Eso, Para decirlo de alguna forma. sí, o sea, somos siempre más. Somos siempre más. Pero bueno, sí, es ese el proyecto de animación que me mantiene ocupada ahora, y en paralelo tratando siempre de este proyecto como excusa para aprender a escribir guión, y para empezar a aprender a encontrar narrativas lógicas y divertirme, porque la idea es que sea de humor, medio una especie de sitcom. Es bastante desafiante también, porque de un producto final a pantalla a un producto final de impresión, de objeto, de tacto, hay un salto muy grande, y está bueno por ahí poder correrse también y bocetear a mano, y bueno. Y como tercer proyecto que me ocupa también, y que les comento porque me parece que es algo que tengo muchas ganas de que crezca, y que lo lindo es que no surgió de mí, que también me pasa eso muchas veces, que cuando te traen un proyecto así encendido, que tiene muchas ideas y te lo abren para que vos lo nutras, es muy lindo. Y sucedió a fines del año pasado, que estuve trabajando en el diseño y en la creación visual de un juego de mesa que se llama Sachayoh, y que viene de aprender a cuidar el monte y el bosque nativo, con un cruce ahí entre, bueno, Sachayoh es el espíritu guardián del monte, entonces la idea es poder conectar con ese espíritu para obtener los valores necesarios para cuidar el monte, y bueno, me parece espectacular, quedó una pieza muy linda para hacer prototipo, y estamos buscando también fomento para hacerlo crecer, y ese es un gran proyecto que por suerte me corre de la computadora, en mayor medida, porque al final, bueno, terminas dibujando y digitalizando dibujos. Hay algo ahí de juntarse con un equipo distinto, que vienen de áreas muy distintas, con la misma intención de crear un juego de mesa y de aportar a que alguien más se corra de la compu también, y que la ansiedad esté enfocada en otro lado, porque también en el mundo de los juegos de mesa hay eso, un universo distinto, así como el de los cómics o el de los cortometrajes. En cuanto a los juegos de mesa hay un mundo aparte. Sucede que el éxito, vamos a decirle entre comillas, de un juego de mesa se mide en cuanto a la ansiedad que te genera. Lo que tiene este juego es que es un juego colaborativo. Ganamos todos o te gana el juego, digamos, perdemos todos. Entonces hay que utilizar las herramientas entre todos para lograr ganar y proteger el monte, y te da mucha decepción cuando no lo logras, cuando el juego te gana, y eso también tiene que ver con nuestra realidad, con nuestros bosques y con los cortos de recursos que estábamos para poder protegerlos. Y bueno, me parece un proyecto muy lindo para rescatar dentro de lo que me ocupa este último tiempo. Muchas gracias por su respuesta. Con esto estaríamos ya finalizando lo que es este conversatorio. Muchas gracias a todas las personas que han estado de principio a fin, y bueno, las que también han estado solo algún momento y han realizado también sus preguntas. Muchas gracias una vez más a Diego, a Paulina por estar acá en nuestro conversatorio, y esperamos que les vaya muy bien en sus proyectos, y quizá volverlos a ver aquí si así gustaran ustedes. No sé si gustaran decir algo antes de que cortemos la transmisión. Ya que no estoy silenciado, lo que ya te decía, de agradecerte el interés y la difusión, y nada, destacar que es muy valioso que haya personas interesadas en divulgar y en compartir, ¿no?, las experiencias y los conocimientos, para que inspiren a otras personas a animarse a hacer un proyecto de este tipo personal, porque la verdad son más las fuerzas negativas que las positivas para cuando vas a empezar. Tenés que tomar fuerzas de otros lugares y para hacer crecer eso que está en vos mismo. Y iría por ahí. Sí, coincido, y siempre agradecida por este espacio de La Lumbre y de ustedes que lo dan todo para poder charlar y compartir, que es la parte más nutritiva también, para darse cuenta que estamos más o menos en el mismo plano, y que las dificultades son parecidas al principio y al final, y
en general con más o menos recursos la animación es compleja y cuesta, entonces eso, compartirse la experiencia es importantísimo, como traía Diego, así que muy agradecida también de seguir ampliando la red en estos espacios. Está muy bueno siempre compartirse. Y bueno, ojalá que se diviertan escuchando también y que les sea interesante. Creo que sí, la verdad han sido gratas experiencias y como mencionan, ¿no? Muchas veces quizás nos sentimos un poco desalentados con nuestros proyectos, pero el ver que otras personas que tienen resultados pero tan maravillosos también han pasado por cosas similares que nosotros y que bueno, nada ha sido fácil, nos inspira a seguir realizando y no quedar sin terminar el proyecto como estábamos mencionando al principio, ¿no? Muchas gracias una vez más y nos estamos viendo todavía dentro de 2 semanas para mostrar una película en nuestro país. Ya estaremos anunciando ciertos detalles en nuestra página web, entonces los esperamos ahí. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.